Buenas noches, hermanos. Vamos a estudiar el libro de Filipenses. Vamos, por favor, ahí, a Filipenses 1 y vamos a empezar. Este es un libro muy bonito. Filipenses. Cuando estemos listos, ustedes me dicen, hermanos. Le puse una carta de amor a las buenas obras. La epístola es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses, una ciudad en la región de Macedonia. Mientras estaba encarcelado en Roma, la carta fue escrita alrededor del año 61. Pero hay algunos escritores que dicen que fue en el 62, año más, un año menos después de Cristo. La iglesia en Filipos fue fundada durante el segundo viaje misionero de Pablo, alrededor del año 49 después de Cristo. Era una colonia romana. Cabe destacar que la carta fue escrita por Pablo para agradecer a los filipenses por el regalo económico que le habían enviado por su sustento durante el tiempo que él estuvo en encarcelamiento, en la cárcel. Pero además del apoyo económico, los filipenses también enviaron a Epafrodito, un discípulo que le ayudaba a asistirlo a él en la cárcel. Y después Pablo nuevamente envió a Epafrodito con la carta para regresar a Filipos. Y es cuando mandó la carta y es la carta a los filipenses. Y vamos a empezar a leer la carta a los filipenses, ¿sí? Y dice, salutación, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, al fin de que seáis sinceros e irreprensibles el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora les voy a pasar el bosquejo, hermanos. La primera parte le puse la bendición del versículo 1 al versículo 2. El segundo punto del bosquejo es la oración a los hermanos del versículo 3 al versículo 7. Y el punto número 3, el amor incondicional del versículo 8 al versículo 9. Bueno, vamos a empezar, hermanos. Aquí en la primera parte dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí empieza con Pablo, puesto que también, él escribió la carta, ¿no? Dice, Pablo, ¿quién es Pablo? Pablo, también conocido como Pablo de Tarso, fue un apóstol cristiano que tuvo un papel grande en la difusión del cristianismo. Antes de su conversión, Pablo era un fariseo de la tribu de Benjamín, que perseguía a los cristianos. Después de una experiencia transformadora, hermanos, se convirtió en ferviente defensor de la fe cristiana. Escribió varias cartas que formaron parte del Nuevo Testamento. Pablo
se considera el apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Su enfoque misionero fue a las naciones no judías. Fue una figura clave en el cristianismo que ha influenciado la teología cristiana a lo largo de la historia. Hermanos, también tiene la capacidad de enseñar a los judíos, a los gentiles y a todos los niveles sociales en todo el Imperio Romano y en donde estuviera. Pablo tenía la capacidad porque él era muy estudioso, muy estudioso de la palabra. En el libro de los Hechos, Pablo muestra sus credenciales apostólicas, principalmente a través de sus acciones. Él era de acción, ¿sí? Y sus logros, así como a través de sus relaciones con otros apóstoles. Y su ministerio en diversas ciudades, en milagros y en señales, muchas. En Hechos 12 se describe cómo Dios hace milagros a través de Pablo, sanando enfermos, expulsando demonios. Aquí contamos con una prueba de su autoridad y conexión con Dios al hacer esas pruebas. Cuando predica y enseña, Pablo predica el evangelio en diversas ciudades y regiones, incluyendo Jerusalén, Damasco, Turquía y otras partes. Su relación con otros apóstoles en Jerusalén para discutir las cuestiones de la circuncisión y la salvación, mostrando su respeto por la autoridad de la iglesia. En persecuciones y sufrimientos y encarcelamientos que tuvo, demuestra su fe y el compromiso que él tenía con la iglesia. Aquí Pablo nos enseña, hermanos, que él pasara lo que pasara, sufriera lo que sufriera, él siempre seguía adelante con la fe. Siempre estaba comprometido. Su fe y el compromiso que tenía con la iglesia y el evangelio y su disposición a defenderlo en cualquier circunstancia. Pablo establece iglesias en diversas ciudades, demostrando su liderazgo y capacidad para evangelizar. Escritos y cartas. Sus cartas son parte del Nuevo Testamento. Su capacidad para comunicar el evangelio a través de la escritura también es una forma de demostrar sus credenciales. Como apóstol, Pablo no solo proclama sus credenciales, sino que las demuestra a través de sus acciones y su ministerio y la autoridad que ejercía en la iglesia primitiva. Pablo menciona a Timoteo. Y aquí dice Pablo y Timoteo. Pablo aquí lo menciona en su carta. Entonces aquí, hermanos, ya vimos las credenciales de Pablo, ya vimos quién es Pablo y vemos que Pablo no era cualquier persona. Pablo era una persona bien preparada, Pablo era una persona bien entregada y Pablo sabía de lo que hablaba. Y en agradecimiento, Pablo aquí mandó esta carta porque los hermanos le mandaban dinero cuando él estaba en sus prisiones. Y en agradecimiento escribió la carta, y una carta muy hermosa. Aquí tenemos también a Timoteo. Timoteo era como colaborador de Pablo. En otras 5 cartas, Timoteo había colaborado con Pablo en el establecimiento de iglesias en Filipos y pronto iría a visitarlos a ellos en nombre del apóstol Pablo. Le podemos ver en el versículo 2, 19, 24. Si gustan acompañarme ahí mismo en Filipenses, versículo 2, 19, 24. Y dice, espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ahí está. Ahora, para saber un poco más de Timoteo, tiene a Timoteo, vamos por favor a Hechos 16, versículo 1 y versículo 2. Vamos a ver aquí, hermanos, cómo lo conoció Pablo. ¿Quién es Timoteo? Voy a leer. ¿Estamos listos? Dice, después llegó a Derbe y Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Era hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego.
y daba buen testimonio de él. Los hermanos que estaban en Listra e en Icono. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí, hermanos, habla de su padre, pero a la verdad que era griego, pero no hay nada de su padre, nada más. Aquí se menciona como su padre como griego, pero no se encuentra un registro, un registro de él. Regresamos a nuestro versículo base de apoyo, por favor. Base, hermanos. Vamos a ver, luego aquí dice siervo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Qué significa siervo? Siervo significa esclavo. Y su pronunciación en griego es doulos. Y luego dice, siervo de Jesucristo a todos los santos. A todos los santos, hermano. Vamos a ver aquí también qué significa santo. Santo significa dedicado o separado. En Cristo Jesús dice que estaba en Filipos, ¿sí? Con los obispos y diáconos. Vamos a ver aquí qué es un obispo. Un obispo es un guardián encargado del rebaño o, hoy en nuestro tiempo, pastor. Eso significa obispo. Y vamos a ver también qué significa diácono. Diácono significa servidor. Entonces ahora vamos a leer esto. Dice, Pablo y Timoteo, esclavo de Jesucristo, a todos separados en Cristo Jesús, que están en Filipo, con los encargados y servidores. Ya se oye distinto el texto, ¿verdad? Ya sabemos que es un obispo, ya sabemos qué es y qué significa de cada uno de estos. Y luego aquí dice algo bien interesante, hermanos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Esto, gracia y paz, no se escribió nada más al azar, hermanos. Gracia y paz. No es al azar. Primero la gracia de Dios y luego la paz a las personas. La paz no la pueden experimentar satisfactoriamente, al menos que hayan recibido primeramente la gracia salvadora de Cristo. Si no reciben la gracia salvadora de Cristo, no van a tener una paz. ¿Qué significa gracia? La gracia significa regalo merecido. Y ese es por medio de Él. Y por medio de Él es que se puede disfrutar todo. La gracia y paz. Si usted quiere tener paz, hermano, como la hace saber aquí Pablo, hay que estar en Cristo Jesús. Primero hay que estar rendidos a Jesús, gracia y paz. Vamos a pasar, por favor, al segundo punto de oración. En el versículo 3 de Filipenses. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Aquí Pablo expresa agradecimiento a Dios por los cristianos de Filipos. Cada vez que se acuerda de ellos. Cada vez que se acuerda de ellos. Y luego él dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Oraciones. La oración, hermanos, es básica en nosotros los cristianos y es vital para nuestro crecimiento espiritual y la relación con Dios. La oración efectiva se basa en buscar la voluntad de Dios y orar de acuerdo a su palabra. La oración puede ser de alabanza, puede ser de gratitud, puede ser de confesión, puede ser de intersección, entre otros. Se anima siempre a los creyentes a ser constantes en el Nuevo Testamento. Se enfatiza la importancia de orar en nombre de Jesús,
También la fe es considerada un elemento fundamental para que la oración sea contada. Y vamos a unos versículos de oración, hermano, que les voy a dar. Unos versículos si los quieren apuntar para ver que en la Biblia también, nos enseña cómo orar. Aquí Pablo oraba mucho por ellos también, por los hermanos de Filipos. Dice, Mateo 6, 9, 13, el Señor nos enseñó el Padre Nuestro. ¿Sí? En 1 Tesalonicenses 5, 17, ahí dice, orar sin cesar. Santiago 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. En el Salmo 53 dice, el Señor oyó mi voz, atiende mi oración. Lucas 11, 1, 4, Jesús enseña a los discípulos a orar. Juan 13 al 14, promesas de Dios de responder la oración a los creyentes. Juan 16, 24, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedir y recibiréis para que nuestro gozo sea completo. Vemos, hermanos, que la oración es vital en los creyentes y Dios fortalece la relación con Él y abre las puertas a su bendición. Aquí Pablo, hermanos, oraba muy fervientemente por los hermanos de Filipos. Él nos da una gran enseñanza, cómo debemos orar por alguien. Él los amaba, así debemos nosotros orar, ¿no? Como lo que hicimos hace rato, unos por otros, para fortalecernos en todas las áreas. Vamos al versículo 5, por favor. Por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice, por vuestra comunión. Aquí, hermanos, Pablo también nos enseña cómo debía estar en esta carta a la iglesia unida. Debían de tener una comunión perfecta. Aquí Pablo en esta carta nos enseña amor, oración en amor a los hermanos, gozo y comunión. Pablo los amaba. A él le interesaba que la iglesia, de un cierto modo, la iglesia estuviera unida para todo. Aquí, aparte de todo, dice, vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿A qué se refiere Pablo como desde el primer día? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día que lo conoció, los conoció ellos hasta ahora, que así siguieran. Igual, en el mismo, en el Evangelio, fortalecidos en todo. Vamos al capítulo 6, por favor. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó a vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo, dice. Es decir, cuando Él venga en su regreso, nos acabará de perfeccionar. Y aquí nos sigue perfeccionando también, hermanos. No nada más en su regreso. Vamos a Efesios 4:11, por favor. ¿Estamos listos, señor? Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí, hermanos, Él los va a seguir perfeccionando y nos habla de la unión espiritual y la unidad de Pablo y los filipenses, donde ambos son partícipes de la gracia de Dios y trabajan juntos en la causa del Evangelio. Pablo no ve a los filipenses como simples espectadores, no, hermano. Aquí Pablo ve también el sufrimiento de ellos como si fuera de él, como sus compañeros de aflicción, y la lucha por la fe
Vamos al versículo 16, hermanos, de nuestro versículo base de Filipenses. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en ir a aflicciones, a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Aquí Pablo los hace partícipes de su mismo sufrimiento y de su mismo Evangelio. Los hace partícipes a la iglesia. Vamos al versículo 8, por favor, hermano. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Dice, el amor de Jesucristo es el más profundo que está dando todo a cambio de nada. A cambio de nada. Los ama con el amor de Jesucristo. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que dio a su hijo. Los filipenses sabían del amor de Cristo. Y Pablo metafóricamente les dice que los ama así, con esa intensidad de la que solo es capaz nuestro amado Jesús. Y aquí pregunto, hermanos, en este día existe ese amor que daría todos a la iglesia hoy en día nosotros. Nosotros damos ese amor. Aquí Pablo estaba diciendo que los amaba con el amor entrañable de Jesús, con toda su vida. Pablo estaba dispuesto a dar la vida por ellos, así como estaba dispuesto a dar la vida por Dios. Ese es el amor al que se refiere Pablo. Ese amor que entrega todo, no el amor que conocemos nosotros, no el amor de este mundo. El amor de esencia, el amor de entregar todo por ellos. Que los filipenses sabían de eso, porque conocían la palabra de Dios, porque ya vimos que eran dedicados, ¿no? Si existe ese amor, que darían todo por la iglesia, hermano, por el evangelio. Piénsenlo, y si lo harían, pues están en los pasos que anda Pablo, ¿no? Porque Pablo seguía los pasos de nuestro amado Cristo. Por eso Pablo los invitaba a ese amor, y por eso los amaba. Los filipenses sabían, ellos eran estudiosos, ¿no? Ellos sabían de todo eso, sabían. Vamos al punto 9, por favor. Versículo 9. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice, en ciencia y en todo conocimiento. Aquí está algo bien hermoso, ¿eh? Es una verdad que Dios quiere dar a conocer. Esta verdad se revela en Cristo en las Escrituras, hermanos, en ciencia y en conocimiento. Vamos a primera de Pedro 22:23, por favor. Aquí, antes, déjenme decir, hermano, aquí el Señor nos enseña por medio de los filipenses que hay que estar pues, bien atentos a las Escrituras y estudiando. Primera de Pedro 22:23. Pedro 2:23. A los 2:3, perdón, hermano. Primera de Pedro 2:3. Dice, si habéis gustado de la venida del Señor, acercándonos a Él
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vamos al versículo 10, hermanos, por favor. De Filipenses. Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Aquí se refiere Pablo, dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿A qué se refiere aquí Pablo, hermanos? Para que aprobéis, para que realmente nosotros estemos bien en el Evangelio, bien en el Señor. Lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, sin mancha delante del Señor, sinceros con todo lo que hacemos, ser verdaderos para el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Pues el día que el Señor venga, ¿no? El día que el Señor venga a vernos. Dice el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria. Esos son dones, son para la gloria y alabanza de Dios. Este es el propósito primordial de los creyentes. En esta enseñanza, la carta de los Filipenses nos deja la enseñanza en la unidad, el amor, la oración, la preservación del Evangelio, estudiando las Escrituras diligentemente, hermanos. Aquí Pablo nos muestra los frutos de justicia, que son, y eso los vemos en Gálatas, que son paz, amor, gozo, benignidad. Esos son los frutos que nos enseña. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y si nosotros tenemos esos frutos, hermanos, pues bueno, realmente vamos a ser irreprensibles para el día de Cristo, hermano. Y la enseñanza que nos deja Pablo aquí es la unidad, la oración, el amor y la fe que debemos de tener y seguir el ejemplo de él, hermanos. Realmente seguir adelante, pase lo que pase, siguiendo preparándonos para que realmente estemos preparados en el Señor. Gracias, hermano.